Muy bien, continuando con la exposición de los temas del libro 2695 preguntas y respuestas de obligaciones. Nos toca ver ahora el tema 15, efectos secundarios de las obligaciones, conservación del patrimonio del deudor, acción oblicua. Iniciamos. Es sabido que la teoría patrimonialista de la obligación ha indicado o ha señalado derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor. ¿Por qué? Porque la teoría perimista ya está superada. La teoría personalista ya está superada. Entonces la ley le da al acreedor una serie de acciones destinadas a lograr satisfacer su prestación, que es simplemente que se le pague lo que se le debe. Es recibir la prestación a la que tiene derecho. Es decir, las partes se han obligado a determinadas prestaciones y tienen que cumplir. Por ello le confiere acciones ejecutivas, coactivas para aprender el patrimonio del deudor y pagarse con el contenido de dicho patrimonio su crédito. Lo puede sacar a subasta y remate, transformarlo en dinero, pagarse la obligación en especie o equivalencia. También otorga al acreedor medidas precautorias o preventivas. Estas acciones precautorias, preventivas o conservatorias son tres: acción oblicua, acción pauliana y acción declarativa de simulación. Empecemos por la acción oblicua. El concepto generalmente aceptado es que la acción oblicua es aquella acción conferida por ley al acreedor para ejercitar acciones y derechos de su deudor contra un tercero deudor de su deudor. A ver, expliquemos un poquito mejor. Es una facultad conferida por la ley a un acreedor para ejercitar acciones y derechos contra un tercero, un ajeno a esa relación jurídico-obligacional que tiene. A y B tiene acciones para ejecutar a un tal C. Este C es deudor de su deudor. ¿Por qué? Porque su deudor no ejercita acciones destinadas a hacer ingresar bienes a su patrimonio solamente con la intención de perjudicar a sus acreedores. Dicho de otra manera, A y B tienen una relación. B es el deudor, A es el acreedor, pero B a su vez tiene un derecho de acreencia contra un tercero, C. Es decir, C le debe dinero a este B, pero B no le cobra. ¿Por qué? Porque si le cobra, ingresa a su patrimonio y con eso tiene que pagar. Fíjese, por esa razón ahí aparece la acción oblicua. El artículo 1445 del Código Civil habla claramente y dice: acción oblicua, parágrafo primero, el acreedor, para preservar sus derechos, puede ejercer en general por la vía de acción judicial los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor negligente, excepto los que, por su naturaleza o por disposición de la ley, solo puede ejercer el titular. Esos son los derechos personalísimos o intuito persona. Segundo, el acreedor, cuando accione judicialmente, debe citar al deudor cuyo derecho ejerce contra un tercero. Tercero, la acción oblicua favorece a todos los acreedores. Esto es importante. A y B tienen una relación y A le cobra al C, que es el tercero. Pero al ejercer esa acción también está favoreciendo a otros deudores de B. Entonces esta acción, fíjense, puede favorecer a terceros y lo hace. La estructura histórica viene del derecho romano, pretoriano básicamente, a fines de la República, y tiene su origen en la llamada quiebra civil, que era un procedimiento de carácter colectivo, pero que desaparece después. Y modificado, cambiado, se va ayornando, por decirlo así, a lo que ahora se llama, o lo que se llamó en ese entonces ya, la acción oblicua. Las legislaciones modernas recogen este instituto, y no solo que
lo mantienen, sino que también lo protegen. Lo protegen, le dan un procedimiento expedito, rápido, para atenuar o reparar cuanto antes la situación de insolvencia de su deudor. Porque de eso se trata. ¿Qué derechos y acciones puede efectuar el acreedor? Solo pueden ser ejercitadas acciones y derechos que han ingresado en el patrimonio del deudor, que están en el patrimonio, que se puede reclamarlo, son ciertos y determinados, porque son derechos adquiridos. Por lo tanto, no se puede ejercitar acciones y derechos que no están en el patrimonio del deudor, que son simplemente eventuales, expectaticios. También el acreedor tiene acciones y derechos que no puede ejecutar. Por ejemplo, no puede ejercitar acciones de Estado. No puede plantear matrimonio a nombre de su deudor, pretender casarse, no puede plantear divorcio, porque el divorcio es una cuestión de orden estrictamente personal. División y partición de bienes matrimoniales. ¿Por qué puede afectar al matrimonio? Acciones de filiación, investigación de paternidad, negación de paternidad. No puede plantear acciones de carácter patrimonial con marcado carácter moral. Hay muchas trabas en este sentido. No puede pretender la revocación de un contrato alegando ingratitud del donatario, porque la ingratitud es una percepción absolutamente personalísima. Solo el interesado puede esgrimirlo. Tampoco puede plantear separación de bienes o en relaciones concubinarias o legales enteramente, o concubinarias irregulares. Tampoco puede ejercitar acciones de carácter moral, daños y perjuicios a la moral, en fin. Muchos dicen que, algunos, no tanto muchos, algunos pensadores dicen, pero ¿se podrá plantear daños a la integridad física a nombre de su deudor? La integridad física básicamente, si bien tiene un carácter patrimonial y moral a la vez, parte fundamentalmente de un derecho personalísimo, y parece que siguiendo la corriente no podría ser. ¿Qué condiciones se dan para la procedencia de la acción oblicua? Hay condiciones de fondo y de forma. Veamos las de fondo. Estas condiciones tienen que ver con el contenido de la acción oblicua y se han dividido en tres. 1. Condiciones relativas al deudor. 2. Condiciones relativas al acreedor. 3. Condiciones relativas al crédito. Veamos la primera, condiciones relativas al deudor. El deudor debe estar en un estado de insolvencia. No se requiere que la deuda sea líquida y exigible, sino que esté en mora. Tiene que haber una conducta negligente por parte del deudor. El deudor tiene que haber un incumplimiento culposo. En cambio, el acreedor tiene que ser un acreedor quirografario, no un acreedor privilegiado. Tiene que tener como garantía la totalidad del patrimonio del deudor. Esto del 1335 del Código Civil boliviano, presente en prácticamente todos los códigos de América Latina. Condiciones relativas al crédito. ¿Cuáles tienen que ser? El crédito debe ser cierto, líquido y exigible. Cierto significa que tenga una existencia real, verdadera, que no se trate de una obligación sometida a un plazo condicional o eventual. Porque si es así, si es eventual, posible o sometido a condición suspensiva, no hay posibilidad de usar la acción oblicua. El crédito líquido tiene que conocerse su quantum, su extensión. ¿Cuánto se debe? Porque si se trata de un crédito líquido, este todavía no puede exigir. Primero hay que determinar a cuánto asciende la deuda. Y tiene que tener plazo vencido, porque si no, obviamente es una obligación pura y simple. El deudor aún no está en mora, todavía puede pagar. ¿Cómo es posible que iniciemos algo si ni siquiera tenemos la posibilidad de saber que esto va a funcionar? ¿Por qué razón? Porque puede ser que pague, puede ser que jamás entre en mora. Las condiciones de forma es que la acción oblicua siempre, pero siempre,
siempre es judicial, jamás extrajudicial. No puede el acreedor de su deudor ir con el tercero a cobrarle a nombre de él. Él me debe y tú le debes a él, págame a mí. No, no es posible, es imposible eso. Tiene que haber una conminatoria judicial después del proceso correspondiente. Efectos. ¿Qué efectos tiene? Primero, los bienes que están en manos de los terceros pasan al patrimonio del deudor. Y estos bienes que hemos podido rescatar de este tercero se constituyen en la garantía general del crédito. Segundo, la acción oblicua, como hemos dicho, favorece a toda la masa de acreedores, no solo al acreedor diligente, de manera que uno pudo haber hecho todo el proceso, haber corrido con todos los gastos procesales, pero inmediatamente se entera otro e ingresa a ese tercero justamente para favorecerse de esa amplia zona que tiene la acción oblicua. Sin accionar y se aprovecha y embarga los bienes, igual que el otro. Entonces, fíjense, eso es un factor fundamental que impide a muchos utilizar esta acción oblicua, razón por la cual sería un tema de investigación acudir al órgano jurisdiccional, a las sentencias constitucionales para ver cuántas de ellas contienen acción oblicua. Van a ver ustedes cuán pocas son. Tercero, el tercero deudor del deudor, es decir, el C en nuestro caso, puede oponer todas las excepciones que podía oponerle a su verdadero acreedor. ¿Por qué? Porque este solo está ejercitando derechos ajenos. En cuarto lugar, y como último punto, en cualquier momento el verdadero deudor, es decir, el deudor original del acreedor y el tercero pueden transar. Y el accionista, es decir, de la acción oblicua, el deudor originario, no puede oponerse. A se queda sin soga ni cabra. ¿Por qué? Porque entre B y C transan, arreglan, modifican y puede quedarse sin nada. ¿Por qué no puede hacer nada? Pues obviamente porque no está ejercitando un derecho propio, sino ajeno. ¿Ah? Obviamente que si afecta, si ve que hay fraude, va a acudir a la acción pauliana, que es otra de las acciones que veremos inmediatamente. Con esto terminamos el tema 15. Agradecemos mucho esta situación y nuevamente acabo con la machacona frase indicando de que por la perentoriedad del tiempo que tienen estas clases virtuales, lo damos de esta forma, bastante resumida, y recalcando que en el libro 2695, preguntas y respuestas y obligaciones, podremos leer los temas más in extenso. Gracias.